Identidad virtual. De entrada lo digo, es un tema que me gustaría que los estudiantes lo leyeran, lo estudiaran y lo escucharan con papá y mamá. La identidad virtual que nos presenta nuestro texto empieza precisamente con un texto de alerta: peligro en las redes sociales. Aquí nos presentan un caso que desafortunadamente es común. Y aunque la imagen muestre una niña, también sucede con niños. Cualquier persona puede utilizar un perfil para acercarse en forma inadecuada a un menor o incluso a un adulto. Las redes sociales en ese sentido recrean nuestra realidad. Si en nuestra realidad tenemos conflictos, abusos y delitos, en las redes sociales, en el mundo virtual en general, también los tenemos. Y aquí vienen unos ejemplos de lo que puede suceder. Y si vemos, hay dos raíces. Una, el no diferenciar la intimidad personal, que es personal, y el otro, los menores en las redes que no están acompañados por sus padres. Es una dificultad que hay que tener presente, especialmente en este tiempo de las teleclases. Muchos de los niños no han estado acostumbrados a estar en las redes, en internet, y ahora por la emergencia sanitaria les ha tocado. Que sea una oportunidad para que los padres los acompañen, les enseñen que siempre deben estar acompañados por un adulto, a pesar de que ellos ya se sientan en edades de saberlo todo, porque repito, incluso adultos caen en este u otro tipo de engaños, delitos y crímenes. Personalmente tuve la oportunidad hace cerca de 10-12 años de ver cómo un grupo de estudiantes, pues fue por curiosidad que llegué a esta situación, sí hacían parte de un perfil y de una agencia real de modelaje para niños y niñas, jóvenes y adolescentes, todo en regla, hay que decirlo, todo en regla. Sin embargo, una persona extraña tanto a la agencia como a la institución educativa hacía parte de los modelos, y a través de las redes sociales de esta agencia, pues entraba en contacto con estudiantes que hacían parte de la red y con amigos de los estudiantes, tanto de su vecindario como del colegio. Repito, la agencia, fuera de cualquier
de notación negativa. Este personaje atraía a chicos y chicas, era el medio por el cual llegaban a otro tipo de perfiles, también con motivaciones de carreras en modelaje. Y esos otros tipos de perfiles sí eran los que tenían los peligros como este que se menciona en el libro. Entonces aquello de tener los perfiles abiertos a amigos de amigos ya es un riesgo grande, y tenerlos públicos pues mayor. Y aquello de dejarnos llevar incluso por la publicidad, en que fulanitos que conocemos han dado me gusta a esta publicidad, o peor aún en estos casos que estamos hablando, porque vemos que amigos míos hacen parte de aquella red, entonces me da cierta confianza. Hay que tener mucho cuidado con eso. La creación de otro yo. Aquí no me parece muy claro los riesgos en la forma como se presenta en el libro. Sí, la creación del otro yo debe corresponder a mi realidad. Es claro que yo tengo unos intereses, unas motivaciones, y algunas motivaciones son mayores que otras. Unas las vivo y otras las deseo, en la medida en que corresponden a mi ser. Ese perfil es verdadero, pero no siempre lo que yo deseo es mi realidad. Y como hay ese faltante de realidad, a través de ese aspecto del deseo me pueden llegar informaciones, afinidades y demás. Entonces debo tener cuidado entre lo que soy, con mis relaciones cercanas, reales, de las personas que realmente conozco, y esos deseos que no siempre aparecen como tal en los perfiles, sino como si fueran una realidad. Entonces hay que tener cuidado. Puede que yo actúe bien, pero siempre debo estar prevenido sobre cómo pueden estar actuando los otros. Luego vienen los imaginarios realizados con la identidad virtual. El imaginario es lo que la gente cree, lo que la gente piensa. Y aquí veo yo unos imaginarios todos muy bonitos, pero recomiendo en Diálogo en Casa que le demos la vuelta a este imaginario, que no solo veamos la parte amable, sino la parte de riesgo y de peligro, para que no nos dejemos llevar por esta imagen común que se tiene sobre las redes virtuales, sobre la identidad virtual, de tal manera que veamos qué tal cosas son tan ciertas acá y cuál es el peligro que pueden encerrar. Por eso me interesa mucho este tema, con mucho diálogo en casa, porque este tiempo de cuarentena ha acercado a muchos niños a las redes con una frecuencia muchísimo mayor a la que podrían tener acceso antes, y por los ritmos del hogar y del trabajo necesario también, pues seguramente han tenido que estar en internet sin acompañamiento, y también debería decir sin supervisión. La convivencia en el ciberespacio, bueno, este sí es más bien un tema amable, que no es otra cosa que tratar nosotros de tener presentes siempre los derechos humanos de los demás y los propios, de no hacer a los demás o no tratar a los demás como no quisiera que me trataran, de publicar únicamente lo que
no corresponde a mi privacidad. Lo digo más claramente. Parte de la convivencia en el ciberespacio es que ese ciberespacio es público, no es mi privacidad. No es que porque es mi amigo o mi amiga y lo hacemos por un chat interno y privadísimo, es que no quedó en la red. Piensa simplemente que el celular de tu amigo o de tu amiga puede ser robado y aquello privado puede tener acceso y ser publicado y usado, como se dice a veces, en tu contra, como en los primeros ejemplos de esta lección. De tal manera que siempre tener claro qué es la privacidad, qué es privado y qué en determinadas edades, ustedes todavía son menores de 14 años, entonces también tienen unas limitaciones y unas responsabilidades. Y la ley les cambiará al ser mayores de 14 años, quedarán en cierta forma desprotegidos y a la vez en riesgo de violar esa ley. De tal manera que una buena formación con los criterios familiares, porque aquí tampoco hay que imponer los criterios de afuera, para que sean los valores familiares los que formen en este tipo de convivencia y de relación a los niños y jóvenes. Esas son entonces mis reflexiones, mis recomendaciones para que en el desarrollo de las actividades ojalá también haya diálogo en casa. Será muy enriquecedor este tema, ya que se propone desde la parte académica de nuestro plan para que sea más una formación personal y familiar que una formación escolar. Inicio hoy esta sección de historia de la cultura, historia del pensamiento, historia de la educación, porque la evaluación externa de la institución, Prueba Saber y Martes de Prueba, nos indican que el ámbito histórico-cultural es que necesita un refuerzo. Inicio en la Edad Media, situándome entonces en los 1000 años que la constituyen, en números redondos diríamos del año 500 al año 1600. En esta época, el método de investigación y de enseñanza se llama disputatio, en latín, que es el idioma que se hablaba en la época. ¿Qué significa la disputa? ¿En qué consiste este método? Este método consiste en plantearse un problema, una pregunta, y el interesado, sea el estudiante, en ese momento alumno, sin la luz del conocimiento, que eso significa la palabra, el maestro de enseñanza o el maestro especializado en una de las ramas del conocimiento, tomaba todos los datos que se conocían hasta el momento sobre ese asunto. En ese momento pues se tomaban los datos de las bibliotecas que existían en solo algunos lugares, porque los libros se hacían a mano, se copiaban a mano. Entonces, en esta biblioteca recogía todos los datos posibles, luego daba el segundo paso, que era clasificarlos en los que eran favorables a responder de una manera la pregunta y los que estaban en contra de esa manera de responder la pregunta. El tercer paso consistía
en analizar o bien los grupos de datos de uno y otro, o bien datos representativos para establecer lo que hoy llamaríamos el pro y el contra, lo que está a favor y lo que está en contra. Y en la cuarta etapa, el método llevaba a que se presentara una posición propia, con una posición crítica frente a los datos que se habían recogido y asumiendo entonces también una respuesta con base en ese análisis crítico. Este fue el tipo de enseñanza hasta 1500-1600, digamos, hasta antes del descubrimiento de América. Luego tenemos ese movimiento del Renacimiento y de la Ilustración, en que se toman otras fuentes, otras culturas, otros métodos también, que van a dar como resultado una explosión de información y de posturas. Entre otras razones, porque los libros ya no se hacen a mano, sino porque existe la imprenta y es mucho más fácil la circulación de los libros e incluso la circulación de las nuevas posturas de los autores. En el Renacimiento y en la Ilustración, entonces, el lema es el siguiente: atrévete a pensar. Atrévete a pensar. Y eso significa ampliar el horizonte de datos y de criterios con los cuales examinar esos datos. Y empiezan entonces con mayor agilidad los cruces epistolares o de cartas entre unos intelectuales y otros. Y empieza a reunirse el conocimiento para publicarlo, hacerlo público en lo que se llamó la enciclopedia, que no es otra cosa que recoger por especialistas, por sabios, se decía entonces, los saberes, los conocimientos que había hasta entonces. Hasta entonces era posible que una sola persona dominara los distintos campos del conocimiento. Es esa época en que surge una nueva clase de pensamiento, que es el pensamiento científico, que se basa, que se fundamenta, que tiene sus raíces en ese método medieval de la disputa y que agrega la observación de donde salen otros datos. Entonces son los datos de la observación o de la experimentación unidos a los datos de la tradición intelectual que se encuentra en las bibliotecas antiguas y las recientes de la imprenta. Como se ve, la ciencia no es una ruptura del pensamiento o de la historia que venía dándose. Es una continuidad. Y esta historia del pensamiento con el surgimiento de la ciencia es posible únicamente en la Europa medieval, cuyo pensamiento y cultura ha sido la cristiandad. En ninguna otra parte del mundo, en ninguno de los otros continentes, surgió la ciencia con el auge con el que surgió en esta época en la Europa de finales de la Edad Media e inicios de la moderna. ¿Qué sucede después? Después, con el desarrollo de la ciencia, vendrán otros movimientos
que será la industrialización y el capitalismo. Y veremos cómo tanto la industrialización como el capitalismo van a trazar dos sendas distintas para el conocimiento, para la cultura, para la educación. En próximas secciones entraremos. Hasta el próximo encuentro.